Quiero diagnosticar, ¿cómo puedo diagnosticar? Solicitar eso, ¿no? Y vamos a revisar en los casos clínicos, vamos a revisar los artículos enfermas, vamos a revisar cualquiera de todas estas competencias relacionadas con la gastroenterología, pero con la profundidad que amerita el caso, ¿no? No con tanta profundidad, porque en el hospital ya los residentes de gastroenterología les tengo que matar, ¿no? Ahí lo siguiente, tengo que hablar desde la célula, tengo que ver, ahí les tengo que matar, pero no, ustedes tengan soluciones, ¿ya? Vamos a hablar por contenidos, ¿ya? Vamos a hablar de software, vamos a hablar de cómo, vamos a hablar de patología. Por ejemplo, ese texto que les voy a dar no es patología videopancreática. Claro, porque si eres gastroenterólogo, no es el patólogo, no es pancreatólogo. Entonces he hecho un texto solo de patología intestinal. Pero como en el hospital yo veo mucha patología pancreática, todos los días chicos hay pancreatitis. Hay una sala de mujeres y una sala de varones. Ojalá les puedan tratar conmigo, vamos a visitar todas las salas de mujeres, todas las de varones, ¿ya? Entonces, la sala de mujeres, por ejemplo, todo es relacionado con hepatobilia, por ejemplo, gases, cáncer, tumores, colocarcinomas, todo es patología de hepatobilia. En el lado varones, todo es hígado, complicaciones del hígado, peritonitis, encefalopatía, cirrosis, PBS, todo el lado varón, la mayoría es química. Este lado es bien. Entonces, aquí vamos trabajando, ¿no? Entonces vamos a ver todo eso, pero siempre vamos a ver una partecita que es introducción. Vamos a hablar de la importancia de la anatomía, la importancia de la fisiología, de la semiología, hasta de la histología. Vamos a recordar con ustedes porque ustedes eso ya saben, ¿no? Vamos a resolver trabajos, casos clínicos, van a trabajar en equipos. Vamos a formar equipos de A4, ¿ya? Desde la próxima semana van a trabajar en equipos de A4. Después ya cambiar, ya no sé yo lo que voy a exponer. Ahora vamos a trabajar juntos, vamos a aprender juntos. ¿Lo quieren hacer por competencias, o sea, por lista, o quieren hacerlo por afinidad? Afinidad. ¿Sí? Entonces vayan haciendo ese grupo si queréis al final. ¿Ya? ¿De cuántos? ¿De cuántos? De cuatro personas. ¿Ya? Y le voy a explicar cómo vamos a calificar, pero quiero grupos de A4. Eso, 5. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene el trabajo en equipo? Yo el año pasado, durante toda una gestión de semiología, ya fui de cargo de semiología, creo que era 2. Y en la parte de semiología, yo les hice exponer a los chicos, les quise hacer exponer al principio. Expusieron los chicos. Oye, pero lo han hecho muy bien. O sea, hay potencial, hay capacidad, solo hay que explorarlos, ¿ya? Obviamente no lo harán con la experticia que tiene uno que es por todos los días, pero han expuesto muy bien. Y uno cuando expone, profundiza, lee. Y le preguntaba al chico, doctor, ¿sabe de lo que más me acuerdo de su clase? De lo que usted me hizo exponer. Porque leí, comprendí, realmente, y hasta hoy me acuerdo, ¿no? Entonces, ustedes van a trabajar en equipo, van a trabajar el tema. Yo les voy a orientar, vamos a trabajar con los casos clínicos, vamos a traer, en lo posible, vamos a traer, les voy a dar casos clínicos del hospital, ya lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Y algunos que no los encontramos, digamos que son de manejo extrahospitalario, pues lo vamos a manejar acá. Pero todos los hospitales, este caso clínico. ¿Ya? Entonces lo vamos a analizar con ustedes, les van a debatir, vamos a revisar un artículo, van a trabajar aquí. Les voy a decir cómo vamos a calificar. Vamos a análisis de evaluación y vamos a acordar continuamente. El aprendizaje sabemos que es continuo. ¿No? Y en medicina siempre dice, ¿de qué nos paga en medicina, doctor? ¿De qué nos paga en medicina? A estar actualizado, estar con las últimas guías, con la última publicación. ¿Ya? Pues digo, esto es, chicos, esto es, por ejemplo, es personal. Si el autor quiere ser un excelente profesional, depende de él. No depende de él. No. Entre ustedes van a competir. ¿Ya? Entre ustedes. Acá la formación es personal. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Entro a las 7, pues tengo media, 15 minutos para revisar a mis pacientes, ¿no? Los reviso, porque cada médico tiene su paciente. Inmediatamente me voy a mi consultorio a escuchar conferencias. Hasta las 8 en punto estoy escuchando conferencias. Lo último, lo que están hablando, yo digo, oye, esto me interesa, aprendí esto. O sea, porque sigo aprendiendo. Entonces,
Y es la única forma. Le decía, si ustedes quieren ser buenos profesionales, está en sus manos. Pero a nosotros nos pagan por ley. Tenemos que tener disciplina en lectura, chicos. Si ustedes están en medicina es porque les gusta leer. ¿Ya? Si no les gusta leer, ay, todavía está a tiempo. Bueno, ahora con la inteligencia artificial hasta se podría ayudar, ¿no? La inteligencia artificial nos hace todo, ¿no? Pero hay que leer, hay que discutir, porque lo otro es lo que hacía. Pues decía, me parece excelente que haya cambiado por competencias. Porque antes, ¿qué hacía? Solo eran clases magistrales, ¿no? Entonces poníamos y atrás estábamos dormidos. Y por último, muchos de sus compañeros solo se aparecían en el examen. Solo examen. ¿Tú quién eres? Solo la primera clase y la última clase, ¿no? Solo el examen. No, ahora se evalúa todos los días. De todo lo que hablemos hoy, la próxima semana tiene examen. ¿Ya? Hay examen. Me tiene que presentar mapas conceptuales. ¿Ya? Vamos a presentar mapas conceptuales. Les voy a evaluar. El horario de ingreso es acá en punto, 6:30. Yo estoy media hora antes, es que a no ser que haya un accidente me ocupa, yo estoy. ¿Ya? Entonces, yo comienzo 6:30 en punto, tenemos 10 minutos para dar el examen. ¿Ya? Ustedes dan el examen, y obviamente tiene un puntaje, ¿no?, de examen, me presentan sus mapas conceptuales, eso también tiene un valor, ¿ya? Y después empezamos a desarrollar ustedes toda la clase, ¿ya? Pero la idea es empezar ahora, no dormir, ahora tenemos que ser muy activos, muy activos. Bueno, entonces vamos a hacer exámenes teóricos, por ejemplo, los exámenes parciales, dos, ¿no? El examen parcial, el final, vamos a hacer las cuestiones. Acaba cambiando algo, ¿ya? En el examen de evaluación, el examen teórico es de 5 puntos, ¿ya? El examen semanal, ahora eso va a tomar 5 puntos, ¿ya? La presentación lo vamos a contar de 5 puntos, total 35 puntos, ¿ya? Y eso. Ahora, ¿qué ha cambiado en relación al otro? El examen final. El examen final, la nota que ustedes va a exponer, el grupo que va a exponer, es sobre 10 puntos del examen final, ¿ya? 10 puntos del examen final. Y el examen final es de todo. Ahora es todo. ¿Ya? Por eso digo, es muy difícil que logren sacar, digamos, más de la mitad. Es todo. O sea, la tienen que pelear en el examen, los 10 puntos que tienen de la exposición. ¿Ya? Porque antes era solamente el primer parcial y lo que quedaba del segundo parcial, ya eso no va a ser. Ahora es todo. Y si los estudios desde el primer día, por el doctor, es todo. Ahora, ¿por qué también es todo? Porque ya no voy a profundizar como antes profundizar. ¿Ya? Ya no. Ustedes van a poder, es como un resumen de cada tema. Ya no van. Por ejemplo, decía la manometría, entonces se hace de esta manera, ¿no ve? Tiene esto, nada. Y sepan de la manometría, ¿cómo? ¿Para qué sirve? ¿Qué indicaciones tiene? No me interesa que ustedes sepan el procedimiento, quién lo hace, cómo se hace, eso que vean los especialistas. Ustedes sepan, la manometría eso puede funcionar el esofágico, que sirve por ver el transporte motor del esófago y se realiza de esta manera y se interpreta de esta manera. Listo, nada más. Entonces, de cada examen vamos a tratar de hacer resúmenes, como compendios. Y en el libro que les voy a dar, ¿ya? En el libro que les voy a dar, está así. ¿Ya? ¿Quién es el representante acá del grupo? A la doctora le voy a pasar todo, los textos, este texto en particular, y otros textos que ustedes quieran. El único problema que ustedes, les voy a pasar uno, ¿ya? El año pasado utilicé ese texto, ¿ya? Que eran las guías y manejo de la patología más frecuente en gastroenteritis. Se lo voy a pasar. ¿Por qué? Porque lamentablemente sus docentes de práctica se les van a pedir como para especialistas. ¿Ya? Ellos no tienen, a veces no entienden la profundidad, dicen, entonces a ver, revisa esto. Les voy a pasar para que tengan una guía, ¿ya? Pero el texto como que yo les voy a evaluar es el texto, ¿ya? Y el otro está bien resumido, ¿ya? Está bien resumido. Lo voy a mostrar al final, pero ojo, el examen final de los 20 y 10 solamente es 10 es la exposición y 20 es el examen final. 80% de asistencia, no puede faltar, ¿ya? Y eso vamos a ser bien exigentes, ¿ya? Antes del examen final, por eso voy a llamar, esta asistencia es asistencia, ¿no? Porque de su examen voy a hacer la asistencia, pero eso es 100%. ¿Ya? Pues cuidado que yo no sé, no puedo ver nada, pues sí, no entras al final, la asistencia es importante, ¿no? Cuando son los libros que decía, es el libro, ya es el libro base de la gastroenterología.
ya el Volta. Si ustedes quieren revisar este libro, si alguien o un docente les pregunta algo, ahora hay en todos textos gratis, revisen este título de Volta de arqueología, lo último que ha salido, ahí está todo. Son 2 tomos, ya son 2 tomos. Entonces, si quieren consultar algo que alguien les preguntar, ahí está todo, ya ahí está todo. Si tiene algo de la medicina interna, Hagen es el mejor. A mí me gusta Hagen, ¿ya? Y este texto que se les voy a presentar, este texto es el que salió del año pasado. Este colega, gastroenterólogo, hizo este manual de gastroenterología. Yo creo que es suficiente, ¿ya? Y en este manual, miren, esta es una parte del contenido. Dice, vamos a hablar de patología de esófago, ¿no? Patología de esófago dice, bueno, queremos ver histología, irrigación, drenaje venoso, fisiología, semiología, pruebas diagnósticas. Entonces, viene el contenido, ¿qué dice el contenido? Miren, de la disfagia hasta acá, hasta 2 motores, ¿cuántas horas son? 3. Es sur, ¿ya? No es Ixefa. Ixefa es un error que queremos mejorar. En fin, siempre se puede mejorar, ¿ya? De tal manera que con ustedes vamos a ver disfagia, vamos a ver clasificación, vamos a ver. Pero esto lo vamos a acabar con ustedes de tal manera que la clase la vamos a dividir en 4 partes. La primera parte vamos a comenzar con un caso clínico. Para que ustedes, la próxima clase, el grupo va a trabajar un caso clínico. Va a presentar el caso clínico, algunas patologías relacionadas con el esófago, ¿ya? O con el tema que va a exponer disfagia, ¿ya? Disfagia en estómago. Entonces vamos a ver disfagia, ¿ya? ¿Qué dice el caso clínico? ¿Qué exámenes han utilizado? ¿Cómo se ha hecho el diagnóstico? ¿No? ¿Cómo se ha tratado? Ya con ese preámbulo, ¿no? Ustedes van a poder desarrollar el tema. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hacemos en el hospital? Es decir, doctor, vamos a presentar este caso clínico. A propósito del caso clínico, vamos a revisar este tema. Vamos a actualizar este tema. ¿Ya? Entonces, el grupo va a actualizar este tema. Y sobre ese tema también va a revisar un artículo. El doctor, por ejemplo, hemos hecho sobre ese tema este artículo, ¿no? Entonces, miren, vamos a aprender con el caso, vamos a aprender con el tema y vamos a reforzar con él artículo. O sea, van a aprender artísimo, ¿ya? Van a trabajar en equipo, van a trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, en cada clase, a partir de acá, empiezan a tomar notas si ustedes quieren, porque este ya es para el examen, ya, para la próxima semana. Y me tienen que traer, por favor, los mapas conceptuales a mano. A mano, ya, a mano. Quiero que una hojita, hagas un mapa conceptual. Ustedes toman buenas notas, hacen buenos resúmenes. He visto con sus compañeros que toman buenos apuntes. O sea, aprovechen, ¿ya? Si ustedes quieren, como que, pero me lo presentan a mano en la próxima clase, su mapa conceptual sobre esto. Por ejemplo, la próxima semana desarrollamos un tema que es disfagia. Esto es lo que vamos a hacer. En patología de esófago vamos a ver disfagia, vamos a ver enfermedad por reflujo, vamos a ver trastornos motores, vamos a ver cáncer de esófago. Lo más frecuente, vamos a meter aquí, lo más frecuente, vamos a ver estas cosas. Pero para eso necesitamos ver primero esta primera parte. Vamos a recordar ahora con ustedes anatomía, un poquito de anatomía del esófago, histología, grupo venoso, fisiología, más que todo fisiología para entender. Porque si yo sé fisiología, sé fisiopatología. Y puedo entender y manejar fácilmente la farmacología, ¿no? Entonces es muy importante. Por ejemplo, usted tiene que saber, si el doctor hay una enfermedad por reflujo y yo quiero evitar el reflujo, ¿qué fármaco estaría indicado? Que me aumente, por ejemplo, la presión del esfínter esofágico inferior. Pues, pero doctor, ¿de qué esfínter? ¿Cómo se llama el esfínter? Pero, ¿cómo podría ser? ¿Qué fármaco sería el ideal? Porque eso va a pasar, pero a ver, ¿no? Doctora, la mamá de la doctora le dice, doctora, tengo mucho reflujo, tengo vinagre, entonces dice, no, aparte que voy a exprimir la producción de ácido, le voy a dar un BP, pero le voy a dar un medicamento que sí es del esfínter. El omeprazol suprime la producción de ácido. Es un inhibidor de bomba, ¿no? Eso vamos a ver, pero te suprime el pH, suprime la producción de ácido clorhídrico. Pero yo quiero hacer que no suba al esófago.
que si es el esófago, ¿qué le quería dar? ¿Qué le podría dar? Por ejemplo, los cítricos, el café, el chocolate, disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces, primero voy a decir que no consuma café. Doctor, por favor, no consuma café, ¿no? Porque el café será que el esfínter será que se tuvo la noche, ¿no? Entonces, y para eso, primero, la causa la voy a eliminar y secundariamente voy a utilizar un proxineto. ¿Cuál es el proxineto? Cuidado, los proxinetos que ustedes conocen, por ejemplo. La metoclopramida, la domperidona, la azoxapril, todos son proxinetos, ¿no? ¿Y qué hace el domperidona o la metoclopramida? Aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, aumenta el vaciamiento gástrico, además el vaciamiento intestinal. O sea, regulariza el tránsito gastrointestinal, pero así es el esfínter. Entonces yo tengo que saber eso. ¿Qué le voy a dar? ¿Ya? Que ustedes sepan eso, qué medicamento, hasta inclusive, chicos, el costo. ¿Será importante el costo? Sí. Yo tengo que saber cuánto vale. ¿Ya? Esas cosas me interesan, que ustedes investiguen, ¿ya? En el tratamiento, doctor, el tratamiento. Yo te puedo preguntar, pero doctora, ¿cuánto vale? Porque eso lo veas estar impaciente. Pero hay un medicamento que vale 10, otro que vale 5, otro que vale 13. ¿Cuál le voy a dar? ¿Cuál es el mejor? ¿No ven? Puede que tenga el mismo principio activo. ¿Qué diferencia entre los dos principios activos? Vamos a discutir eso. ¿Por qué le doy esto? ¿Por qué no le doy? En los IBPs, por ejemplo, no, los de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, ya estamos en la cuarta generación, ¿no? De IBPs. Así nomás han ahora llegado, por ejemplo, acá, han dado una charla acá en el Hotel Cochabamba sobre vonoprazán. Es un pecado, ¿no? Es inhibidor de los canales de potasio a nivel de la célula parietal. Dicen que es 40 veces más potente que el omeprazol. 40 veces más potente. Pero ya tenemos acá. Entonces ya, pero el costo, doctor, no, pues si le voy a hacer vonoprazán, no ve, si el omeprazol nomás me cuesta, depende de qué línea, puede ir desde un peso hasta 10 pesos, ¿no ve? El vonoprazán puede valer 20 pesos, entonces yo tengo que, pero en algunos casos, voy a tener, pero tengo que saber el costo, porque si la doctora no sabe el costo, el paciente, ¿qué cree que va a hacer? ¿Más barato? O al final no va a comprar. No va a comprar. Y este es fracaso, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver esta parte. Entonces vamos a ver siempre, chicos, esto. Esto vamos a trabajar. Entonces, aparte, siempre acá empezamos a ver en todos los temas, antes de entrar al módulo, antes del estómago, vamos a hacer un poquito de cuerpo. Esto ustedes ya lo saben. ¿Qué es el esófago? ¿Qué es el tubo digestivo? En este caso vamos por el esófago. ¿Qué es el esófago? Es la primera parte del tubo digestivo, ¿no? Porque encima de la boca se encargan nosotros, sí. Nosotros desde el esófago hasta nos vamos a encargar nosotros de estudiar, ¿no? Esta primera parte del esófago, se van a preguntar, doctor, ¿cómo está dividido el esófago? ¿Qué importancia anatómica tiene saber la división, la estructura muscular, la estructura nerviosa? Por ejemplo, ¿qué longitud tiene? 18, 25 de longitud. 18 a 25 centímetros. Oye, pero esto es 28 doctores, casi una 0, 3 centímetros. Y ese tramo, por todo ese tramo, tiene que transcurrir el bolo alimenticio. Es largo. O sea, no es cortito, no es 10 centímetros. Entonces, la parte que tiene es 10. Pero bueno, lo más importante es que este esófago, de 15 a 25 centímetros, y de ancho, doctor, ¿cuánto es? Vamos a ver, 3 centímetros. Porque, por ejemplo, yo le digo, pero doctora, la calasia, no, secundario de Chagas, hace que el esófago tenga megaesófago. Y le pregunto, ¿cuál es su diámetro normal, doctora? 3. Mayor a 3 centímetros, se llama megaesófago. Mientras más grande, mejor. Pues yo tengo que saber esos detalles anatómicos. ¿Cuánto es el diámetro? ¿Ya? Transversal, por ejemplo, transversal 3 centímetros. ¿Y cuánto es la longitud? 25 centímetros. Perfecto. Eso es un detalle que me tiene que servir en la práctica para ver aumentos de diámetro. ¿Ya? Ahora, lo hemos dividido en todo este esófago en 3 partes, ¿no? Yo tengo que saber. Hay un esófago cervical, un esófago torácico y un esófago intraabdominal. ¿Qué diferencias hay en cuanto a la musculatura? Esto siempre se lo van a preguntar en el examen. El tercio superior del esófago es músculo esternal. Por lo tanto, es voluntario. Usted lo puede controlar. ¿Ya?
vamos a ver muchos de los trastornos que tienen que ver con la deglución y la disfagia, tienen que ver con este tipo. Si hay una integridad, por ejemplo, de la función motora y nerviosa, no hay trastorno de la deglución. Pero si existen alteración o enfermedades musculares o nerviosas, el paciente no va a poder deglutir, ¿no? Porque la deglución tiene que ver con todo esto, porque en la boca y esta parte de dentro, todos son músculos estricados, todos control voluntario, todo depende de la deglución. Y ahí intervienen más de 20 músculos, ¿no? Si la lengua no tiene 8 músculos, imagínense, pero todos son músculos estriados, son voluntarios. En cambio, ¿qué pasa con el tercio más, tercio medio y tercio distal? Es eso. ¿Ya? Por lo tanto, es involuntario. Eso funciona, es autónomo, funciona solo. Funciona solo. ¿Ya? ¿Esto es importante? Sí, sí. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa con el Chagas? ¿Por qué el Chagas ocasiona acalasia en el gasófago? ¿Por qué el Chagas, por ejemplo, ocasiona dolicocolon, hace que el paciente tenga esas complicaciones del bulbo y todo lo demás? ¿Por qué? Porque hay una degeneración nerviosa. O sea, ¿quién controla la motilidad? ¿Qué plexo está ahí? El plexo nervioso de Auerbach. Él se encarga de la motilidad. Y en estas enfermedades hay una denervación, es una alteración de esta inervación. Por tanto, ¿qué pasa con este esófago? Pierde la motilidad. Cada vez el colon crece, el esófago se crece y se hace disfuncional. Y cuando crece tanto, se vuelve. Entonces, esta es la importancia de la inervación de la musculatura. ¿Ya? ¿Esto será importante o no? Sí. Muy importante. A ver. Todo el tubo digestivo. Hay una pregunta, siempre se pregunta, ¿no? En relación a la estructura histológica del tubo digestivo, ¿qué diferencias existen? Por ejemplo, toda la mucosa del tubo digestivo, siempre digo preguntas de examen, de las residencias y todo, ¿no? Tiene un epitelio. El epitelio es epitelio cilíndrico simple. Pero hay una parte del tubo digestivo que el epitelio es otro. ¿Qué parte de eso tiene otro epitelio? Todo tiene epitelio cilíndrico simple, excepto el esófago. Ese epitelio plano estratificado no queda utilizado. Esa es la diferencia fundamental en cuanto al epitelio. El epitelio es epitelio plano estratificado, no queratinizado. El resto del tubo digestivo es epitelio cilíndrico. Primera diferencia. Nuestro esófago, vamos a ver, no es eso. ¿Qué otra diferencia hay en la parte de la estructura, por ejemplo, muscular? Todo el tubo digestivo tiene dos capas. En la muscular, una circular y una longitudinal. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, excepto una parte del tubo digestivo. ¿Cuál es, doctor? Que tiene tres capas. ¿Qué parte del tubo digestivo tiene tres capas? ¿Qué parte del tubo tiene tres capas? Vamos a ver, vamos a ver. El estómago. El estómago tiene tres capas. ¿Ah? Y una oblicua interna que tiene el estómago. No tiene una oblicua, una circular, no, tiene tres capas el estómago. El cesto tiene dos capas, circular y longitudinal. Todos tienen mucosa, submucosa, muscular. Pero hay una diferencia ahora en cuanto a la serosa adventicia. Todo el tubo digestivo tiene serosa, excepto el esófago. El esófago solo tiene adventicia. Esa estructura la debo conocer. Sí, la debo conocer. Miren, esta es la inervación. Esta imagen a veces dice mucho, ¿no? Se dice, pero doctor, claro, vamos adentro hacia afuera. Vean cómo a esta parte del tubo digestivo está llegando
una importante irrigación, pero una importante también inervación. ¿Ya? Es una inervación externa, una inervación interna, intrínseca, propia de la pared, ¿no? Por eso se llama el plexo mientérico. El plexo entérico, ¿no? El plexo es decir, entérico, el cerebro entérico. Tenemos dos plexos, ustedes saben, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. Uno que se encarga de la motilidad y otro que se encarga de la secreción y el flujo sanguíneo local, ¿no? Es la función de los dos plexos. Pero esos están conectados con otros nervios. El sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. Él se encarga de ese autónomo. Él funciona solito, ¿no? Pero ese funciona como emociones. El otro más funciona con la parte local, que es importante para que veamos cómo funciona. Entonces, desde la mucosa, chicos, miren, la misma mucosa tiene el epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa. ¿Por qué es importante esto? Porque yo debería conocer mucosa. Porque cuando hablemos de lesión de la mucosa, vamos a decir, doctor, ¿hay una lesión de la mucosa? A ver, o de toda la mucosa, o de toda la circunferencia, o hay compromiso, además de la submucosa, hay de la muscular, o una lesión que ha causado todas las células de cáncer. Puede comprometer toda la compromiso de la mucosa. Entonces, es importante esa parte, esta estructura, mucosa, muscular, esta es de la mucosa, después viene la submucosa, después viene la muscular, después viene la serosa, y viene los semestales plexo mientérico de las dos capas musculares y el adecuado flujo sanguíneo. En el esófago, vamos a ver más antes flujo sanguíneo, ¿qué importancia tiene el flujo sanguíneo? Miren, esta es la capa, esta parte tiene interés. ¿El epitelio se renueva o no se renueva? Sí. Lámina Sí. muscular de la mucosa. Las renovaciones cada 5 a 7 días se va renovando. ¿Ya? Es decir, hay lesión de la mucosa, por el estilo, por ejemplo, de un alimento que sea caliente o que haya fluido contenido gástrico, pero este epitelio, esta mucosa se va a regenerar. Pero ¿de quién depende esa regeneración? ¿De quién depende la regeneración? El factor de crecimiento aquí. Este factor de crecimiento se vaya renovando cada 5 o 7 días. Yo tengo que saber eso porque se va a preguntar, pero doctor, ¿qué pasa con eso? Cuando se daña, cuando es necesitado, es lesionado, o cáustico, o un medicamento, o una aspirina. Se hace mal. En pacientes jóvenes más rápido, ¿no? Pues te generan por el medio 5 o 7 días. Tiene que ser, ¿no? Vale. Ahora, esta parte del tubo digestivo tiene mecanismos de protección. ¿Sí o no? ¿Qué lo protege? Por ejemplo, la mucosa. Hay mecanismos de protección epitelial, preepitelial, posepitelial. Pero el preepitelial, que está con el epitelio o antes del epitelio, tiene que ver con dos cosas. ¿Cuál? Porque solo tiene glándulas mucosas. ¿Ya? ¿Qué más? El bicarbonato, además el bicarbonato que está protegiendo la saliva, está protegiendo el crecimiento. Y luego los otros mecanismos de protección que son preepiteliales, o sea, posepiteliales o epiteliales, tienen que ver con el flujo sanguíneo. ¿Será importante el flujo sanguíneo? Sí. Cuando hay una alteración del flujo sanguíneo, se altera la reepitelización, la renovación. Por eso que en las personas de la tercera edad, la renovación tisular es lenta. En los jóvenes es rápido. ¿De qué depende? Del flujo, ¿no? ¿Y qué pasa con los adultos? ¿El flujo será igual que el joven? ¿Qué ha pasado con esas arterias? Han disminuido su volumen, ¿no? Se han pegado de placas de ateroma, por lo tanto la perfusión, el intercambio de CO2 entre la célula y el vaso ya no es el mismo. Entonces se utiliza muy bien, ¿no? Bueno, entonces es importante, chicos, para que ustedes vean la protección. ¿Qué importancia tiene el flujo arterial? ¿Será que vamos a ver una patología relacionada con esto, con la patología del arterial? Sí, puede ser un aneurisma. ¿Sí? El esófago está muy bien irrigado. En la parte cervical, en la parte torácica, en la parte cervical, por esta es la arteria tiroidea. Y en la parte, por ejemplo, torácica, otras ramas que nacen de la aorta, ¿no? La arteria izquierda, la superior inferior y la derecha, la va a irrigar bien.
¿ya? En la parte inferior, se llegar principalmente cuentas ramas que nacen de la arteria gástrica izquierda. Por ejemplo, la arteria gástrica izquierda es una rama principal de qué tronco. Del tronco cerebral. Exacto. Muy bien, ¿sí, no? ¿El tronco cerebral cuántas partes tiene? 3. Gástrica, Arteria. gástrica, la arteria hepática, la arteria esplénica. Estas tres ramas se desprenden, ¿ya? Y esta ramita, la gástrica izquierda, va a llegar el tercio inferior, parte de la familia del tercio inferior. En cuanto al flujo venoso, no vamos a ver patologías relacionadas con esto, ¿no? Como en el intestino, ¿no? Infartos de mesenterio, no hay mucho, ¿por qué? Porque está muy bien profundido. Entonces, patología vascular no la vamos a ver en eso, ¿ya? Pero esto sí, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo es el flujo venoso? ¿Para qué me interesará en la práctica saber eso del flujo venoso? Más que todo en la parte abdominal, ¿ya? No tanto en el tercio, pero si bien todos van a entrenar en la vena cava superior, ¿no? Las venas ácidos, semiácidos, pero esta parte me interesa. ¿Por qué tiene importancia el flujo venoso del tercio inferior? ¿Dónde va a ir dónde va a drenar estas venas? ¿Dónde creen que drena? En la porta. ¿A través de qué? Esta es la vena gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Ustedes saben, han visto anatomía, ¿no? Entonces, la gástrica izquierda o coronaria estomáquica también se llama. Tiene dos nombres. Es lo mismo. Vena gástrica izquierda o arteria gástrica izquierda, ¿ya? Y las venas gástricas cortas. ¿Qué importancia tienen en la parte clínica? Eso me interesa. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con cistosis, ¿ya? No se olviden que la vena porta va a llegar todo el... Ella va a recibir sangre venosa de quién? La vena porta. De dos principales, la vena esplénica. La vena esplénica a su vez va a recibir de la vena mesentérica inferior, y la vena mesentérica inferior a su vez va a recoger todos los nutrientes de todo lo que tiene que ver con la parte izquierda del colon y la parte del intestino delgado. Pero la vena mesentérica superior es la que va a recoger todos los nutrientes de dónde? Del lado derecho y una parte del intestino, ¿no? La parte alta del intestino. Toda esa sangre venosa rica en nutrientes, principalmente de la vena, porque esta vena mesentérica superior y es de la vena esplénica, estas son los dos afluentes principales de la vena porta. Si yo tengo, por ejemplo, una cistosis acá, ¿qué más va a haber? Una citis. Sí, pero ¿qué va a pasar con flujo venoso? Una irrigación colateral. Exacto. Vamos a ver cuando vayamos a patología hepática del hígado, vamos a ver la importancia de este flujo. Y tengo que saber, sí, porque usted tiene. La pregunta es, ¿por qué hay hemorragia digestiva? ¿Y por qué se forman varices fágicas? Circulación colateral. ¿Y qué pasa con estas venas? Pues, porque al haber una cistosis hay un obstáculo al flujo venoso normal. Entonces, como hay un obstáculo, porque hay cistosis, hay alteración estructural y funcional, eso ocasiona hipertensión portal, y esa hipertensión portal, es decir, la sangre como no puede fluir normalmente, ¿qué va a hacer? Va a ir a sobrecargar a todos sus afluentes. Toda la sangre que venía y drenaba ahí, ahora va a sobrecargar. Y al sobrecargar, ¿qué va a pasar? El vaso se va a crecer, esplenomegalia. Estas venas, que normalmente estaban así delgaditas, se van a ingurgitar, van a crecer, se van a hacer varices. De tal manera, estas venas esofágicas del tercio y las gástricas se van a transformar en varices esófago-gástricas. Y esas son las que sufren ruptura. Cuando aumenta la presión de la portal, ya más cistosis, más hipertensión, esta se viene. Entonces yo tengo que saber cómo es la estructura normal, venosa del tercio inferior y del estómago, del esófago y el estómago. Entonces eso es importante en la clínica, sí chicos, es muy importante, ¿no? Pero lo vamos a ver con más profundidad cuando hablamos de cistosis, no se preocupen, pero acá tiene que ver eso con el esófago, ¿no? La inervación, todo el tubo digestivo tiene doble inervación autónoma, ¿no ven? ¿Cómo está? Simpático, parasimpático, ¿no? ¿Qué hace el simpático? ¿Qué hace el parasimpático?
El simpático es más digestivo. Siempre acuérdense, el simpático es digestivo. Él trabaja después de la digestión. En cambio, él es el parasimpático. El parasimpático es más digestivo. Ya, el simpático no es tanto digestivo, es más cardiovascular. El taquicardia se sube la presión, pero el parasimpático es digestivo. Porque cuando empieza la función, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El otro día tuve un paciente, viene a la consulta y me dice, doctor, tengo un viejito de 85 años. Después de comer, me dice, tengo mucho dolor abdominal. Venga, se acabó de almorzar, tengo mucho dolor abdominal. ¿Qué está pasando? ¿Cuál crees que es la explicación? Decimos, que uno de los criterios clínicos de patología vascular es el dolor abdominal postprandial. ¿Qué pasa? Durante el periodo postdigestivo, pues la alimentación, ¿qué pasa? Tiene que aumentar la función digestiva, ¿ya? Aumenta el flujo sanguíneo intestinal, porque ese intestino tiene que absorber los nutrientes. A ese señor le está llegando la alimentación, los alimentos están llegando al intestino, pero no está logrando absorber. ¿Por qué? Porque su flujo sanguíneo no es el mismo. ¿Y qué tenía? Una estenosis de la arteria mesentérica superior por arterias venosas. Entonces le dolía el dolor porque no podía, ¿no? Su estómago pedía, pero tiene mucho dolor postprandial. Claro, eso es patología vascular. ¿Pero qué pasa? Es parasimpático, es digestivo. Aumenta el flujo sanguíneo en este periodo, la función y todo, ¿no? Pero tiene una característica parasimpática. Ustedes ya lo conocen, si quieren lo van a revisar, ¿no? Aumenta la motilidad de todo el tubo digestivo y se relaja los esfínteres. Y dice, pero doctor, él aumenta el peristaltismo. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer progresar el alimento desde la boca, tiene que progresar, ¿no? Digerirlo, después degradarlo, digerirlo, absorberlo, él tiene que hacer progresar, aumenta la motilidad. Por eso es el motor. Entonces, el parasimpático aumenta la motilidad, el otro disminuye la motilidad. Pero aumenta también la secreción, claro, porque el parasimpático necesita jugo gástrico, necesita jugo pancreático, tengo que aumentar la secreción. Entonces empieza a funcionar, empieza a haber mayor flujo sanguíneo por el efecto parasimpático, por acetilcolina. Entonces, es importante. Entonces, todo el tubo digestivo tiene doble inervación, ¿sí? Parasimpática y simpática. La parasimpática es digestiva y la simpática es lo contrario, ¿no? Ahora, pero vamos a ver qué importancia tiene la inervación en el esófago. Vamos a ver un gráfico que me parece importante para que usted entienda. Si ustedes entienden esto, chicos, patología es fácil. Cuando ustedes se dicen patología, es facilísimo. Bueno, esta inervación ya la sabemos. Sabemos que hay estructura nerviosa, el reflexo mientérico, que está dentro de las dos capas. Sabemos que hay el reflexo de Mehmet, que se encarga del flujo sanguíneo local, de la secreción intestinal, tiene control autónomo. Ya lo sabemos. Mira, funciona así. Funciona así. Pero miren, en la mucosa, ustedes me imaginan, al hospital todos los días llegan ingestión de cuerpos extraños. Dice, doctor, me ingenió un alfiler. Una grampa de una grampadora, mi hijo se lo 15 años. Moneda, 2 pesos, 5 pesos. Pues, ¿qué pasa con el alfiler? ¿Qué creen que pasa con el alfiler? ¿Perfora o no perfora? Dice, doctor, ¿perfora o no perfora el alfiler? Nada. Se excreta. No lo perfora. Solo se hace seguimiento. O sea, pero ustedes tienen, pero ¿por qué, doctor? ¿Cómo hace el organismo es tan sabio, ¿no? Mire, en la mucosa tenemos el epitelio de la mucosa. En el epitelio, ¿qué tenemos? Mecanorreceptores. ¿Ya? Tenemos neuronas sensitivas. Es decir, estas neuronas sensitivas es como ante un cuerpo extraño, es decir, el organismo lo reconoce como algo extraño, pero como algo dañino. ¿Y qué haría, por ejemplo, al doctor si yo le pincho con una aguja? Lo primero que va a hacer es jalar su brazo. Ella no va a decir, no, doctor, píncheme nomás, no pasa nada, ¿no? A ver, pruebe, no. Entonces el cuerpo igual se retira. Apenas toca, se retira, se aleja. Ella evita el daño, porque si no fuera fácilmente perforar. Imagínense, pasa todos los esfínteres. ¿Qué esfínteres tiene que pasar, doctor? Dígale, todos los esfínteres que ustedes conocen, de la boca hasta el ano. El duodenal, Vamos, así, el esófago. Ya, el esfínter esfágico superior va al esfínter esfágico inferior.
Vamos abajo, vamos doctora. Ayúdale. Esfínter pilórico. Vamos bajando, doctora, vamos. La secreción bilipancrática del esfínter. Esfínter de Oddi. Vamos bajando. Claro, el esfínter de Oddi. Le vuelvo a decir que el esfínter de Oddi. Vamos bajando a la parte del intestino delgado y grueso. Esfínter, o la válvula de Segovia. Algunos dicen no es esfínter, pero válvula es esfínter. ¿No? Es como esfínter. Después del esfínter andar interno, andar externo. ¿No? Entonces, todos esos esfínteres tienen que atravesar. Miren, por eso digo, esa es la ventaja del parasimpático. Aumenta el pesimento y relaja los esfínteres. Entonces, él lo relaja. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? La pregunta es cómo lo hace. Para eso son sus conocimientos de fisiología. Cuando ustedes revisen un tema, ahora que vienen un tema, lo primero tienen que hacer fisiología. Tienen que entender cómo funciona. No quiero de memoria. No quiero que vengan a leer. No. Ustedes no tienen que mirar a leer de deportivo de los compañeros. Ustedes me tienen que entender. Doctor, funciona de esta manera. Mire, hemos investigado. Resulta que a nivel de la mucosa tenemos neuronas sensitivas. ¿Qué pasa con las neuronas sensitivas? Tenemos una neurona sensitiva y una neurona motora. La neurona sensitiva percibe esa lesión, ese daño, que hace mala información a dónde? Hacia el plexo mientérico. Supongamos que hay un cuerpo extraño. Y el plexo mientérico le dice, señores, intestino tenemos que movernos, ¿no? Y envíes una respuesta motor a ese mismo, ¿no? Peristaltismo. Tiene que haber peristaltismo. El peristaltismo funciona así, con los cuerpos extraños, con el bolo, ¿no? Entonces, cuando hay, y el principal mecanismo es que la distensión. Los disquieren, se activa este mecanismo, ¿ya? Este circuito nervioso a ese nivel y logra expulsar el cuerpo extra. Logra progresar todo el bolo alimenticio, porque el bolo tiene que ir progresar, ¿ya? Pero se activa este sistema, este circuito intrínseco propio de la pared, que tiene que ver con estas interconexiones, con las neuronas sensitivas, neosensitivas, las interneuronas, la neurona motora, y eso va funcionando. ¿Ya? Este es el control nervioso propio de todo el tubo digestivo en sí, ¿no? Tiene que ver con este flujo. Miren este flujo. Esta foto también es muy bonita. Esta foto, esta es la irrigación, bueno, flujo, drenaje linfático. ¿Qué les parece con el drenaje linfático? Miren, ¿por qué me interesa saber esto? ¿Por qué tendré que saber el drenaje linfático? Por las grasas. Porque hay patologías neoplásicas que comprometen el drenaje linfático. No son los primeros que van a ir y se comprometen. Por eso, si uno dice, vamos a hacer, doctora, una linfadenectomía. O sea, voy a retirar de la parte del esófago, pero lo voy a retirar de los ganglios. Entonces, estos ganglios, no son los primeros, muchas veces, una vez que atraviesa la pared, la lesión, el cáncer, hace metástasis a los ganglios linfáticos. Por suerte, la lesión está solamente ahí y no ha hecho siembra a otros tejidos, ¿no? Entonces, pero este flujo, miren, este flujo venoso que tiene que ver desde la mucosa, pasa toda la pared, va hasta el drenaje linfático y va hasta el conducto torácico. Todo es drenaje linfático. En los cánceres de esófago, por ejemplo, tienen mal pronóstico. ¿Por qué tienen mal pronóstico? Porque tienen un rico flujo linfático, riquísimo. Un flujo anterógrado, retrógrado, toda la mucosa, estos hacen un flujo mixto transversal, y otro, porque no tienen células, solo tienen apéndice. Entonces, fácilmente ellos hacen metástasis a los ganglios locales, regionales y a distancia. Entonces, tienen un flujo exquisito, ¿no? Miren, toda la pared, desde la mucosa, es todo, hasta la apenticia y va al conducto torácico. Pero esta parte es un poquito de anatomía, ¿no? Pero la fisiología es importante. Acá es donde yo necesito que revisen siempre, no por esta clase. Cuando ustedes tengan que exponer cualquier tema, ya sea de neurología, de neuro, lo que sea, les recomiendo, vayan a la fisiología. Vayan a la fisiología. Se pasan fisiología y se va a lucir. Porque la cosa se entiende. Miren, ¿cuál es la función del esófago? Porque yo voy a hablar ahora de patología de esófago y tengo que saber cómo funciona el esófago. ¿Qué función tiene primera parte del tubo digestivo? Pues, primero que tiene que atravesar el tejido, ¿no? Voy a todo el abdomen. Pero ¿cuál es la función principal? Transportar el bolo desde la boca hasta el estómago y otro
evitar el reflujo. Dos funciones. Y por eso vamos a ver trastornos que tienen que ver con esa función. O sea, que el esófago no logre progresar el bolo desde la boca hasta el esófago, o por el otro lado, ¿no ve? Que este esfínter sea tan incompetente que ocasione de... Entonces, la función normal es transportar el bolo alimenticio y el otro es evitar ese flujo gastroesofágico. Y además una función que me parece muy importante. En los textos a veces dicen una sola función, y en otros dicen las dos funciones, ¿ya? Pero hay una función que me parece muy importante que revisamos e investigamos, que es el clearance esofágico. ¿Ya? El clearance esofágico. ¿Y qué significa el clearance esofágico o el aclaramiento esofágico? O sea, tuviera tres funciones, ¿no? Estará anotado porque su mapa conceptual la próxima semana, ojo, ¿no? Tiene tres funciones, ¿no? Transportar el bolo, evitar el flujo y el aclaramiento esofágico. Y lo van a comprender con este gráfico. Y vamos a trabajar en sus presentaciones más gráficos, chicos. No letras. Van a aprender a hacer presentaciones, que no estén cargadas, porque letra es para que ustedes lean, no. Es gráfico. Por ejemplo, ¿en qué consiste el clearance o aclaramiento esofágico? Puede suceder de dos maneras, puede suceder en dos eventos distintos. Por ejemplo, lo que yo voy a deglutir, ¿qué es normalmente lo que degluto? ¿Qué es lo que logro deglutir? ¿Qué lograría deglutir? Saliva. Para yo lograr, normalmente durante todo este deglutiendo, no se olviden que por día yo produzco 1000 ml de saliva. ¿Ya? 1000 ml, ¿están? Estoy deglutiendo involuntariamente y conscientemente, ¿no? Estoy deglutiendo. Para deglutir la saliva, y eso pasa en menos tiempo, porque es líquido, ¿no? Líquido, y si me doy cuenta, en segundos, ¿qué peristaltismo hace que esa saliva progrese? ¿El primario, el secundario o el terciario? Solo el primario. Solo el primario. No necesita de secundario. Pero ¿qué pasa? Que el alimento ahora es sólido. Ahora es sólido, de tal manera ahora necesito ya el peristaltismo primario, muchas veces no es suficiente. Entonces, ¿quién me ayuda a hacer progresar ese bolo? El secundario. Es activo. ¿Y cuál es el principal mecanismo de activación? Como dice ya, me toca a mí secundario. Yo tengo que entrar ahora a actuar. La distensión. El bolo llega, lo distiende la mucosa. Miren, ¿y cómo percibía? No se olviden que en la mucosa hay mecanorreceptores. Se llaman receptores de distensión, de presión. Ellos ven esta distensión y inmediatamente se activan estos receptores. Al activarse, activa nuestro sistema nervioso entero. Se distiende y tenemos el peristaltismo secundario. De tal manera que el peristaltismo pues, se llama peristaltismo también de evasivo o progresivo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama de aclaramiento esofágico? ¿Cómo aclara? Cuando hay un reflujo, ¿ya? Cuando hay un reflujo ácido o un reflujo del contenido de estómago hacia esófago, ¿qué pasa con ese reflujo? Inmediatamente encima de ese reflujo, ¿ya? Pues un reflujo fisiológico, digamos, de nosotros, que de repente hemos consumido algo que haga incompetente el esfínter, se fluyó, inmediatamente se activa este peristaltismo, este clearance esofágico, entonces se forma un anillo de contracción encima del contenido. Inmediatamente el peristaltismo secundario lo va a limpiar. Entonces, se fluye, es lo limpio, se fluye, es lo limpio, se activó. ¿Ya? Por eso se llama esa función de limpieza esofágica, de aclaramiento esofágico. Pero esta función la hace el peristaltismo junto con la saliva. Y esa sería, chicos, la tercera función. Ahora, miren. Es decir, el esófago, a diferencia del tubo digestivo, ¿ya? La inervación es diferente. ¿Qué es diferente del esófago? Los 2/3 inferiores del esófago tienen inervación principalmente parasimpática. Miren qué ocurre a nivel del esfínter esofágico inferior. Aquí están los núcleos de origen, pero me interesa acá. ¿Ya? ¿Qué pasa en el esfínter esofágico inferior? ¿Qué pasa con el vago? El vago es el nervio que va a controlar la funcionalidad del esfínter esofágico inferior. Tiene dos ramas, ¿ya? Este nervio tiene dos ramas. Unas
que liberan acetilcolina. ¿Y qué hace la acetilcolina? Favorece la liberación de... La acetilcolina, en este caso es el esfínter, va a hacer La contracción. pero tiene otra ramita, ¿ya? Tiene dos ramas, ¿ya? La otra rama va a contraer. ¿Por qué? Porque libera óxido nítrico. El óxido nítrico siempre relaja, así con vasodilata, relaja. Además libera una pequeña hormonita que es el péptido intestinal vasofibril. Libera entonces, relaja y contrae, relaja y contrae. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablemos de alcalacia, esta inervación es importante. Dice, hay un compromiso nitrinérgico y hay un compromiso colinérgico. ¿De qué está hablando? Acetilcolina. Hay una disfunción, dice, nitrinérgica, claro, de óxido nítrico, y hay una disfunción colinérgica. Bueno, la acetilcolina. Pero no, nada que ver, no es nada otro mundo. Solamente está hablando de la anatomía normal del esófago medio inferior, que tiene doble inervación parasimpática, una excitadora, una inhibidora. La excitadora vía acetilcolina y la inhibidora con óxido nítrico. Listo. Y cuando entendamos eso, vamos a ver y entender acalacia. Esto vamos a hablar un poquito más en acalacia cuando les toque el tema, y ahí vamos a tocar un poquito. No, pero que lo importante es bien. ¿Ya? Mucha de esta información que les estoy dando ahorita no está en el texto. El texto no está. ¿Ya? Porque esta información es importante. Sí, es importante, la tienen que saber, ¿no? Por he dicho, tomen nota, hay muchas cosas que no van a estar en el texto, no van a encontrar, pero me interesa que la aprendan, ¿ya? Me interesa que la aprendan. Ahora, este esfínter esofágico inferior, al igual que el músculo, hemos dicho, tiene una función motora. Al tener una función motora, tiene que haber una fuerza de contracción, ¿no? El peristernum se contrae con una fuerza. El esfínter se cierra con una fuerza, sí. Y esa fuerza le voy a medir en milímetros de mercurio. ¿Ya? Fuerza de milímetros, en milímetros de mercurio. La fuerza la mide en milímetros de mercurio, usted ya sabe, ¿no? En milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál es lo normal? ¿Cuál es la presión, por ejemplo, de contracción del esfínter esofágico superior? ¿A qué presión se cierra este esfínter? Una presión de 40 a 100 milímetros de mercurio. ¿A qué presión se cierra el esfínter esofágico inferior? Una presión de 10 a 30 milímetros de mercurio. Pero usted dirá, pero este doctor me está hablando ya no sé qué, parece que está profundizando mucho. Cuando el doctor revise fisiopatología del ERG, le va a decir, una de las causas, el esfínter esofágico es hipotensivo. Si es hipotensivo, yo tengo que saber por debajo de cuánto. De 10. Ahí tiene las respuestas. Si sé lo normal, sé lo anormal, y voy a integrar la normal. Pero si no sé, solo voy a memorizar. Y me voy a olvidar. ¿Ya? De eso se trata. Ustedes empiezan a tener estos conceptos. La presión. Tiene que haber una fuerza de cierre que evite ese flujo. ¿Ya? Entonces, esta presión de cierre es de 10 a 30 milímetros de mercurio. En promedio es 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, cuando hay una disfunción muscular, no solamente del esófago, también del esfínter esofágico, voy a poder yo evaluar a través de la manometría, porque la manometría va a medir la presión o la fuerza de contracción tanto del músculo esofágico como del esfínter esofágico inferior. Listo, ya he hecho el diagnóstico. Él me lo va a dar el diagnóstico. Es un esófago hipotensivo, ¿ya? Y hace cuándo es hipotensivo, por debajo de 10. ¿Ya? Entonces, mire cómo se contrae, ¿no? Vamos a ver algo de anatomía. Bueno, y aquí viene la semiología, ¿no? Del esófago. Vamos a ver cuando hablemos de clínica. ¿Será lo mismo odinofagia que disfagia? ¿Qué dice el doctor? No. ¿Qué es odinofagia? Dolor. Dolor de la deglución. Eso, es dolor. Pero yo no tengo que hacer. A la doctora no le interesa solamente memorizar. Sí, dolor. No sirve. No me sirve. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica en el esófago? ¿Qué está pasando en el esófago? Está inflamado. Sí, el concepto lo sé. Dolor, odinofagia, dolor durante la deglución. ¿Qué implica? Inflamación. Lesión de la mucosa. Solo hay lesión de la mucosa. Puede ser una esofagitis, un daño, procástico, ingesta. No se olviden, por ejemplo, cuando hay una faringitis, ¿qué tenemos? Me duele tragar, ¿no? Tengo una odinofagia, pero que apenas lo logro, ¿no? Con mucho dolor.
Ya, entonces, ¿qué le dice el doctor? ¿Tienes tu faringitis? ¿Qué le va a dar la doctora? Medicamento de los pacientes. Nada, no pasa nada. Nada. ¿Qué le da? Vamos, está con dinofagia. Mira el razonamiento. Vamos, ¿qué le da? Ya, ahí. No se olviden, pero ahí es el razonamiento. Yo no lo estoy diciendo dolor y fiebre. Si te digo dolor, fiebre, escalofrío, da la tuya. Pero si te digo dolor, ahí está la clave de los exámenes. Así se basan los exámenes. No, chicos, no, conmigo no es falso verdadero. ¿Ya? Conmigo es así. Ahí necesito que esté razón. ¿Ya? Es razonamiento. Entonces, nada. Entonces, si es dolor, fiebre, no. Tengo que yo analizar razones, nada de memoria. ¿Ya? Entonces, la dinofagia me dice lesión de la mucosa. Entonces, tengo que ver qué causa de lesión de la mucosa, ¿no? Porque hay ¿no? En muchos casos, les damos anestésicos, ¿no? Le voy a dar el elidol. El elidol, después tiene el lidocaína, entonces le voy a anestesiar y el paciente chocho, ¿no? Pero la base es inflamación, ¿no? Puede calmar dolor, pero tengo aire, pues bien, no hay problema. Porque es viral y va a pasar, ¿no? No es infeccioso. ¿Qué es pirosis? Así lo percibo, ¿no? Tengo que hacer ver, chicos, la definición sí la debo hacer. Pero tengo que saber qué implica. Por ejemplo, si yo digo pirosis, el paciente me está sintiendo pirosis. Esa sensación de gasón, ardor, purente, está detrás del esternón. Nosotros tengo que algo que me sale. Tengo una grillera, dice, ¿no? Tengo una grillera hasta aquí, hasta la boca, hasta incluso tengo mal aliento hasta acá. Tengo un aliento, ¿no? Es especial, fíjense. Pirosis. Si hay pirosis, ¿qué está pasando? Hay incompetencia, disfunción del estómago. Bueno, disfagia, eso es lo que vamos a ver el próximo tema, disfagia, ¿ya? La disfagia es un carrito, ¿ya? ¿Qué significa disfagia? Eso, aquí es dificultad. No me puedo confundir con odio, ¿no? Odio sería un eso. No, es dificultad. Si es dificultad, la pregunta es, ¿qué está haciendo que el paciente tenga dificultad en poder progresar de la ahí vamos a ver, es cervical, es esofágico, ¿no ve? Es, por ejemplo, la disfagia es para sólidos, es para líquidos. ¿Cuál es más grande? ¿O mixto? Líquidos. Para líquidos. Si la disfagia, la dificultad es para líquidos porque no pasa. ¿No? Ahí no pasa nada. Solamente sólidos, todavía hay algo, todavía está en progreso. Entonces, vamos a ver, ¿no? Sí, vamos a ver. Dolor torácico. Por ejemplo, hay una patología que siempre le preguntan a las heces y le dicen, doctor, el primer diagnóstico diferencial, ¿no? Para una isquemia, una cardiopatia isquémica, ¿qué diagnóstico diferencial? ¿Qué trastorno motor tiene que ser el primer diagnóstico diferencial de una cardiopatia isquémica? Al revés también, ¿no? ¿Qué trastorno motor es el primer diagnóstico diferencial de una cardiopatia isquémica? Era dolor. El espasmo esofágico difuso. El espasmo esofágico difuso. Vamos a ver, ese es el principal diagnóstico de todos los trastornos motores. Este es el principal diagnóstico en un paciente varón, ¿no ve? Con factor de riesgo que ustedes tendrían que tomar en cuenta. Y siempre se los preguntan en todas las veces, en todos los exámenes, ¿no? Bueno, hay involuntario, eso es involuntario. Si el paciente pierde peso, peor todavía, ¿no? Ya. Miren, esto lo vamos a dejar para la próxima porque es muy importante. ¿Ya? Vamos a ver esto, un poquito de pruebas, procedimientos que le sirven para estudiar patología de esófago. Vamos un poquito a la próxima de introducción de esto, ¿ya? Y ya para el primer grupo me voy a organizar, ¿no? Y pueden exponer ellos esto, porque pueden exponerlo, no hay problema. ¿Ya? Me dicen, organícense en grupos, me dan la lista, para no dejarlo a medias, chicos, esto, y empezamos a trabajar, ¿ya? Sí, porque ya tengo que ponerme de acuerdo con... No tengo ahorita... ¿Quién quiere poner primero, segundo? Ustedes vean. ¿Van a exponer, chicos? Sí. Grupos de 4. A ver, grupos de 4. Pero hay que anotar esos nombres.